Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Bienvenido a toda la audiencia a un episodio más de Neuron Business Talks. Hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a estar platicando sobre distintas tendencias en el mundo de la tecnología. Precisamente hoy estamos con una de las empresas más innovadoras, más disruptivas, que precisamente está fabricando y está generando distintas propuestas tecnológicas que prometen muchísimo. Estamos hoy con Belén, quien es la directora de estrategia de Frog. Ya nos platicará un poquito más adelante qué es lo que están haciendo y cuál es su visión sobre los cambios tecnológicos que a todos nos apasionan. Belén, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Un gusto estar aquí. Encantados, Belén, y a todo el público, a los apasionados de la tecnología y estos cambios tan importantes. Belén, ¿por qué no nos empiezas platicando cuáles son estos problemas que Frog viene a resolver en la industria con sus clientes? ¿Cuáles son estos enfoques y hacia dónde están caminando? Sí, mira, te cuento un poquito. Frog es una consultora de innovación y de diseño que nació hace un poco más de 50 años en Alemania. Nosotros empezamos como una firma de diseño industrial, cuando en ese tiempo, digamos, todo el enfoque estaba en los productos, ¿no? Era como diferenciábamos, lo que comprábamos, lo que compraban los consumidores se diferenciaba más en el aspecto físico, en las características que tuviera ese producto, ¿no? Entonces empezamos trabajando en esa época, trabajamos para Steve Jobs en Apple, trabajamos también para Sony haciendo el Walkman, trabajamos para Yamaha y para muchas de otras compañías en ese entonces, y luego fuimos evolucionando a trabajar también en productos digitales. Estuvimos por ahí diseñando el software de SAP, que pues muchas organizaciones hoy viven con él, y ahorita pues hemos evolucionado un poco más a diseñar experiencias, ¿no? Así conforme a cómo ha evolucionado, digamos, la forma en la que consumimos productos, servicios y ahora experiencias, pues nosotros trabajamos en todos esos tres mundos utilizando una metodología de Human-Centered Design o diseño centrado en las personas. Entonces, básicamente tomamos problemas de negocio de las compañías con las que trabajamos y a través del entendimiento de las personas, quienes son esos usuarios o clientes, logramos resolver problemas que pueden ir de diferentes índoles en estos tres aspectos, ¿no? El producto físico, la parte del servicio y la parte digital y la experiencia, ¿no? Y siguiendo un poquito con esto que tú me comentas, quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo pueden los líderes de las marcas aprovechar los recursos digitales y también los físicos para generar confianza con sus clientes, considerando pues todos los cambios que hemos visto recientemente, tanto en el mundo digital como en el físico? Este podcast es presentado por Coin SRC, Abogados Laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Vale. Bueno, entonces, creo que los líderes de empresas que tengan tanto estos puntos de contacto físicos y digitales, creo que la respuesta, te puedo dar una respuesta muy corta en dos palabras que se llama Convergent Design, ¿no? Y una respuesta a lo mejor un poquito más larga es, bueno, ¿qué es eso de Convergent Design, ¿no? Entonces, básicamente es pensar y diseñar desde esta convergencia de los puntos digitales, de los puntos físicos, pero muy importante de la parte del servicio. Y el objetivo de pensar en esta convergencia es que podamos crear estas experiencias que son tanto memorables como experiencias que son sin fricciones, ¿no? Y a lo mejor otras formas en las que has escuchado este término es en bueno, a lo mejor omnichannel, que ya es un término que está en la industria, en todas las industrias desde hace muchísimos años. Últimamente hemos estado escuchando el término phygital, ¿no? Que mezcla justamente la parte digital y física. En países más en Asia,
se escucha mucho el término OMO, que es Online Merge Offline, que es también un poco parecido a Phygital, ¿no? Cómo se mezclan, se interconectan ya las diferentes experiencias en diferentes canales de una manera en la que casi no te das cuenta cuando estás pasando entre un canal y otro, ¿no? Entonces, un poco de contexto de por qué Phygital, por qué Convergent Design es algo relevante para las empresas, es, pues han pasado varias como transiciones, ¿no? Hemos estado migrando de la parte como física, o sea, de antes cuando queríamos comprar algo, íbamos a una papelería, íbamos a la frutería, íbamos, no sé, a la tienda correspondiente donde pudiéramos adquirir ese producto, principalmente, y lo adquiríamos, ¿no? Y hemos estado migrando ya desde hace muchos años a la parte digital, ¿no? Como que en algún momento pensamos, o la idea era que ahora todo iba a ser digital, ¿no? Todo iba a ser delivery, todo iba a ser a través del e-commerce, todo iba a ser a través de una aplicación. Y si bien sí muchas cosas se resuelven de esa manera, de hecho, pues eso nos introdujo también a este tema de los servicios, ¿no? Ahora a veces pues no estamos comprando un producto, estamos adquiriendo un servicio que nos hace ese trabajo que necesitábamos, ¿no? Entonces, la pandemia, un punto, o sea, algo que afectó también fue en esta migración, ¿no? Como que la hizo más intensa, o obligó a muchas empresas a hacer este cambio a canales digitales, pero también una cosa bien interesante que pasó en ese momento fue que nos dimos cuenta, y las organizaciones se han dado cuenta, y también nosotros como consumidores nos hemos dado cuenta, es que nos hace falta todavía ese como toque humano, ¿no? Esa conexión que tenemos y que a veces los canales digitales todavía no están en el nivel en el que nos lo estén dando, ¿no? Entonces, a veces sí necesito hablar con una persona, a veces sí necesito ir a un lugar a ver la tela de un producto, el material con el que está hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues todavía está existiendo esta necesidad del mundo físico. Eso todavía no se ha muerto y no se ve que vaya a morir pronto. De hecho, las estrategias de muchas de las marcas grandes a nivel mundial es, pues sí, reducir el número de footprint de tiendas que tienen en los países, pero están cambiando el concepto de cómo se ve o cuál es la función, el objetivo de ese espacio físico, ¿no? Ya no es solamente un espacio transaccional donde yo voy a hacer una compra. Ahora es un espacio donde puedo hacer más cosas. Me pueden, no sé, por ejemplo, y no, a lo mejor esta parte de hacer como un comercial, ¿no? Pero bueno, Dyson, ¿no? Tenemos una tienda aquí en Antara, para los que están en la Ciudad de México. Pero tú en esa tienda sí puedes ir a ver los productos exhibidos, pero creo que el valor más grande que tienes es que puedes ir a probar los productos. No sé, si es una aspiradora, puedes ir a ver cómo funciona. Si es una cosa para el pelo, puedes ir a ver cómo funciona y experimentarlo, ¿no? Entonces, los espacios físicos lo que están haciendo es cambiar su enfoque a ese tipo de experiencias que, como te decía, memorables, en este grupo de experiencias, y la parte como online se está quedando a lo mejor más en este tema de sin fricciones, ¿no? Cómo empujo a cosas que sean más rápido, cosas que funcionen mejor, ¿no? Entonces, esta transición también la estamos viendo en el tema de, por ejemplo, muchas de las marcas que estuvieron surgiendo hace algunos años eran direct to consumer o directas al consumidor, que nacían en redes sociales, por ejemplo en Instagram o en un e-commerce, pues empezaron a abrir puntos físicos, ¿no? De venta, por ejemplo Warby Parker, ¿no? Que empezó como una compañía puramente digital, que te enviaba tus productos a tu casa, te los probabas, los regresabas, pues ahora tiene tiendas, ¿no? Entonces, pues sí se nota hay este patrón de que, bueno, eso no va a desaparecer. La otra cosa que está pasando y que nos ha llevado a esta idea de Convergent Design es pues que cada vez hay más ofertas de productos y servicios, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil diferenciarse de los competidores, ¿no? A lo mejor esto a veces era más claro para ciertas industrias, pero ahora pues la mayoría de las industrias están empezando a ver este tipo de competencia, este tipo de problemas de diferenciación. Entonces ahora el trabajo de marketing ya no es nada más como conseguir que alguien se dé cuenta que existimos y generar una compra, ¿no? Ahora es un proceso, el funnel se ha hecho mucho más largo porque lo que queremos es generar una relación, generar lealtad, generar como estilo de vida, que nos volvamos parte del estilo de vida de las personas. Entonces, esas dos cosas que te estaba diciendo, como la parte de cómo conectamos estos canales, porque ahora tenemos lo físico, lo digital, y también cómo nos vamos más allá de la transacción hacia la parte más relacional, lo que nos están llevando es a tener que, pues, a tener más datos de las personas, ¿no?
Y este es un punto bien interesante, ¿no? Porque para poder yo empezar a conectar diferentes tipos de experiencias, pues yo necesito saber quién es la misma persona en diferentes lugares, ¿no? Y conectar puntos, ¿no? Con toda la parte de backend de servicios de las compañías, ¿no? Pero también para poder crear una relación con un consumidor, así como cualquier otro tipo de relaciones humanas, pues necesitas información que te permita establecer esta comunicación como de doble vía, ¿no? En el que estamos entendiendo quién es esa persona y qué necesita, y esa persona pues le estamos dando algo a través de esta relación como de dos canales. Y bueno, y para poder, pues como te decía, todo esto necesita datos. Entonces, pues los datos ahorita pues como que se volvieron, ya desde hace un par de años también, como esta nueva moneda de cambio, ¿no? O sea, tenemos estos gigantes de las redes sociales que pelean por datos, tenemos a todas estas empresas de tecnología que están tratando de generar como bases de datos. Y algo que ha estado pasando también es que pues se ha generado como esta inseguridad o miedo en las personas de, bueno, ¿por qué te voy a dar mis datos a ti, compañía, no? Especialmente pues aquí en México creo que pues tenemos muchísimos temas también de privacidad de datos que no se han resuelto como en algunos otros países donde sí hay regulaciones más específicas, pero entonces ese tema es bien delicado. Porque entonces, y conectando con la pregunta inicial que me estabas haciendo de la confianza, es, bueno, si el punto si para poder yo conectar diferentes canales y generar estas experiencias conectadas, yo voy a necesitar información del cliente, y esta parte es bien delicada, entonces, ¿cómo genero confianza suficiente en estos clientes, en estos consumidores, para que me puedan dar esa información que yo necesito para que yo pueda darles esa experiencia, ¿no? Entonces, aquí es, digamos, donde todo se conjunta. Entonces, pues antes la confianza se construía, como empezamos platicando, en si yo iba a la tiendita de la esquina todos los días, pues el señor de la tiendita de la esquina ya me conocía, y si un día yo no traía dinero, pues a lo mejor me fiaba, ¿no? Entonces, pues había una construcción de confianza con base a estas conexiones personales y a estas conexiones cara a cara, ¿no? Pero pues ahora en un mundo en el que esas conexiones pues ya no son tan cercanas, en donde hay muchísima más oferta, pues bueno, cómo estas empresas pueden construir esta confianza que les va a generar esta información que necesitan, ¿no? Y aquí, pues esto es algo que creo que pasa en muchas de las organizaciones, no solo porque no tienen los datos suficientes de los clientes, sino porque a veces las áreas internas de las organizaciones no se comparten esa información, ¿no? Y estos silos, por ejemplo, tenemos el canal, no sé, ventas en línea, ¿no? Y ventas en línea tiene información de sus clientes y tiene ciertos funnels y touch points con sus clientes, canales de comunicación, que a lo mejor la del espacio de retail, con el equipo de retail, tiene información también de los clientes que pueden ser los mismos, pero no hay manera de conectarlos porque estas áreas no se están hablando, ¿no? Entonces, este tema de los silos también es algo que se está reflejando en esta experiencia a los clientes, ¿no? Entonces, un poco de lo que busca hacer Convergent Design con todo esto es ayudar a las organizaciones a identificar dentro de sus relaciones con los clientes o este journey del cliente, cuáles son todos esos puntos en los que el cliente tiene contacto con su marca, con su producto, con su empresa, cuáles son todas estas transiciones que existen entre puntos de contacto, ¿no? Por ejemplo, si yo compro algo en línea y después voy a devolverlo a la tienda, bueno, esta transición de un canal a otro, tomarla en cuenta también, ¿no? Mapearla. Y luego pensar en ciertas características que nosotros definimos a través de un estudio que hicimos, que son importantes para construir confianza en las personas, especialmente en un tipo de experiencia que tiene múltiples puntos de contacto, ¿no? Y estas 4 cosas son, primero, la certeza, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a asegurar, cómo le vamos a dar esta certeza a las personas de que algo que están haciendo en un canal se puede hacer en otro? O que algo que le estamos diciendo al cliente que va a pasar, ¿no? Entonces, esta certeza es más como generar pues, no quiero usar la misma palabra, pero esta confianza que justo va a ser el tratar de que todo lo que estamos prometiendo al cliente se cumpla, ¿no? De cierta manera.
¿no? Entonces, la certeza es una cosa que podemos construir a través tanto de los canales digitales como los físicos. Por ejemplo, en los digitales, pues existen cosas bien sencillas que muchos de los e-commerce ya tienen, que es en el proceso de compra, de alguna manera asegurarnos o darles un indicio de que esto es una página segura, ¿no? Dar ciertos cues, etcétera, ¿no? Eso también se puede hacer de cierta manera en el mundo físico, ¿no? Pero la certeza es una cosa importante, ¿no? Eh, el segundo de estos elementos es la parte de la conexión. Como te decía, nos dimos cuenta en la pandemia que pues no queremos solamente ser puramente digitales, ¿no? Si bien hay cosas en las que sí nos da muchos beneficios, hay cosas en las que todavía extrañamos este toque humano o este toque físico, ¿no? Entonces la conexión es de qué manera hacemos que estos clientes se sientan ya sea escuchados o comprendidos, que no necesariamente tiene que ser con una persona física, es más, ni siquiera tiene que ser con una persona como un call center. O sea, puede haber otros medios bien ejecutados de manera que generen esta conexión con las personas, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto que es importante y sobre el cual como tratamos de trabajar cuando hacemos un proyecto de Convergent Design. El tercero es algo que le llamamos el empoderamiento, ¿no? En el empoderamiento lo que queremos o lo que estamos hablando es de cómo le ayudamos a nuestros clientes a tomar buenas decisiones, ¿no? A que se sientan más acompañados. O sea, es todo este tema de dar cierta educación, ¿no? O sea, una persona no está comprando una cosa nada más porque sí, ¿no? Es porque quiere lograr, o esa persona o ella quiere lograr otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos la información que necesita? ¿Cómo le damos a la mejor motivación, ¿no? Dependiendo de lo que sea, pero cómo los empoderamos como marca, ¿no? Y por último, la parte del placer, que esta parte es bien, como que a veces se nos olvida cuando somos como una marca, ¿no? O como una marca que no tiene nada que ver con eso, por ejemplo, con lo que pensarías que es entretenimiento, placer, diversión, comida, etcétera, ¿no? Pero es importante porque aquí es cómo hacemos que los clientes estén entusiasmados, cómo les damos estas sorpresas emocionantes, novedosas, no sé, que puede ser algo bien básico como, bueno, en Amazon cuando no encuentras un producto te aparece un perrito triste que te dice que no encontraste, que no encontró el producto que tú estabas buscando, ¿no? Entonces, el placer no tiene que ser algo enorme, sino es este pequeño momento que nos alegra el día, que hace algo diferente de lo que esperábamos, ¿no? Entonces, estas cuatro cosas, certeza, conexión, empoderamiento y placer, son cosas que a través de un proceso de Convergent Design podemos diseñar para estos puntos de contacto, tanto físicos como digitales, para el servicio y para todas esas pasos entre un canal y otro, ¿no? Entonces, ese es un punto y una respuesta muy larga a la pregunta que me estabas haciendo. No, pero muy completa, porque nos dejas con muchísimas cosas. De entrada me parece muy interesante precisamente cómo consumimos de forma tradicional, luego pasamos a consumir completamente digital y luego estamos creando este híbrido que se traduce en un ecosistema. Y justo te quería preguntar, el tema de la confianza y la certeza me parece bastante interesante. Nos han platicado de repente algunas empresas que dicen, yo soy un supermercado, pero no tengo tiendas. Yo vendo carros, pero no tengo un showroom. Yo soy una banca, pero no tengo una sucursal. Y todo se centra en el tema de la certeza que platicas. Y justo ahí te quería preguntar, ¿cuáles son esas barreras, esos pains? Es decir, cuando le platicas esto a tus clientes, ¿cuáles son esas stoppers que sientes que las empresas todavía necesitan desatorar y resolver para ya sumarse a esta experiencia de ecosistema de venta en un ecosistema simbiótico en donde está el tema de la omnicanalidad, del tema del digital que nos platicabas? ¿Qué experiencias has tenido? O sea, yo creo que la barrera más grande que hemos visto está relacionada con cómo están estructuradas, de forma estructurada las empresas, ¿no? Lo que te decía de los silos, ¿no? Es que este ecosistema, si bien es como se tiene que reflejar al cliente, no nada más se crea desde lo que el cliente ve, sino que es desde cómo está configurada la empresa, cuál es el mindset sobre el cual están operando,
para poder hacer que los equipos trabajen juntos, ¿no? Esa es como una primer capa, ¿no? ¿Cómo hacemos que los equipos que tienen todos touch points que tocan al cliente trabajen juntos, compartan información, etcétera, etcétera? Pero bueno, digamos que a lo mejor todos los equipos quieren trabajar juntos, pero hay otras barreras atrás de esas todavía que, por ejemplo, son los sistemas, ¿no? Si los sistemas que tenemos en los diferentes puntos de contacto no se pueden hablar entre ellos, pues es muchísimo el trabajo que se tiene que hacer para poder generar la información que necesitan estos equipos para trabajar juntos, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber temas como ya de transformación digital y todas estas cosas que están pasando de, bueno, a la hora que una empresa se esté metiendo en esos temas, pues no nada más es elegir al mejor proveedor con el mejor software que tengan, ¿no? Y con ahorros de costos, etcétera, etcétera, sino también es pensar, bueno, cómo esta decisión que parece una cosa tan interna y tan como, pues del backend, va a tener un efecto sobre, pues, cómo un cliente me puede percibir allá afuera, ¿no? A lo mejor el cliente nunca va a saber qué software tengo, cómo funciona, etcétera, etcétera, pero seguramente va a sufrir las consecuencias de que algo no se esté hablando entre ellos, ¿no? Entonces, pues, todas las decisiones, al final de cuentas, de una empresa es desde un mindset de saber quién es mi consumidor, cómo le estoy sirviendo, cuáles son estos canales de contacto y cómo funcionan en conjunto entre ellos, ¿no? Entonces, es un conocimiento un poco más holístico pues de toda la cadena de valor que le doy al usuario en todos estos ciclos de vida que podría tener con mi producto, con mi servicio, experiencia, etcétera, ¿no? Oye, y un poquito hablando sobre el diseño regenerativo, más allá de lo sustentable, ¿cuál es el rol que tienen este tipo de tendencias, tecnologías y cómo impacta en todo lo que nos estás platicando? Pues mira, el diseño regenerativo es un término bien interesante, ¿no? Y es un término bien aspiracional, porque parte de que, bueno, la forma en la que nuestra economía y nuestra industria funciona es que tomamos recursos de la tierra que transformamos a través de varios procesos para hacer productos. Y esos productos son consumidos, muchos de esos productos son desechados después de un tiempo, algunos más rápido que otros, ¿no? Por ejemplo, un vaso de plástico, pues a lo mejor su tiempo de vida útil es de un par de horas, cuando a lo mejor hay productos de un auto que podrían ser 10 años, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, la forma en la que funciona es que los productos están diseñados para que cuando terminan su ciclo de vida, pues sean desechados, ¿no? Entonces, el primer paso hacia la sustentabilidad, de cierta manera, es, bueno, ¿cómo recuperamos ese material, ¿no? Y ese material, cómo lo volvemos, ya sea pues algo mejor, que podría ser como se le llama upcycle, o cómo podemos pues hacer que no dañe tanto el ecosistema cuando lo desechemos, ¿no? Recuperar lo más que podamos de ese producto. Entonces, ese es como el primer nivel, ¿no? De pensamiento hacia lo sustentable. Bueno, y el segundo nivel hacia eso habla más como de net zero, no sé si tal vez lo han escuchado por ahí, pero básicamente se refiere a que las emisiones, o sea, de las compañías cuando generan como este footprint o esta huella ecológica, que ahora tienen maneras de medirlo, de alguna manera generen otros procesos o otras cosas que les hagan balancear esa huella ecológica, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy gastando energía, entonces, ¿de qué manera yo puedo producir otro tipo de energía o otro tipo de cosa que me ayude a neutralizar el impacto que estoy teniendo? El diseño regenerativo es el tercer nivel en el que lo que trata de poner en la mesa es cómo una empresa puede no nada más no generar un impacto en el ecosistema, sino generar un impacto positivo. Entonces, por eso te decía que es un término, pues, algo nuevo, pero algo también súper aspiracional, porque estamos, pues, lejos un poco de llegar a ese nivel, pero lo bueno es que estas conversaciones ya están sucediendo en muchos lugares, en muchas empresas, y se está pensando en cómo llegar ahí, ¿no? Entonces, diseño regenerativo, por ejemplo, y poniendo un ejemplo de un cliente con el que trabajamos, es cómo los materiales que se utilizan, por ejemplo, este cliente desarrolló un material que está hecho de una forma en la que mientras está utilizado en construcción, absorbe el CO2, ¿no? Entonces, la huella de carbón, la huella que tiene producir este material es menor al carbón que va a poder estar absorbiendo, al CO2 que va a poder estar absorbiendo. Entonces, esto quiere decir que no nada más está balanceando su huella ecológica, sino que está mejorando el ecosistema por el beneficio que está trayendo de absorber este CO2, ¿no? Entonces, pues eso es un poco el diseño regenerativo.
y cómo se puede, digamos, aplicar a este tema de Convergent Design, de las experiencias conectadas, pues es en cada punto de contacto, en cada cosa que se está diseñando, es pensar de qué manera podemos reducir ese impacto de menor manera y cómo podemos generar un impacto positivo mayor al negativo que estamos creando, ¿no? Y eso pues puede variar dependiendo que sea. Por ejemplo, si soy un banco y tengo sucursales, bueno, ¿qué puedo hacer en una sucursal para que pueda tener ese impacto positivo? Entonces, no sé, y aquí puede haber cosas, bueno, celdas solares para producir energía o a lo mejor y no nada más con cosas del ambiente, sino también en la parte social, ¿no? A lo mejor de qué manera puedo hacer que sea más inclusivo para que otras personas puedan usarlo y puedan salir o puedan integrarse como a la parte de la economía formal, ¿no? Entonces, hay muchas formas de aplicarlo, pero básicamente el concepto es ese, ¿no? ¿Cómo podemos hacer cosas que, que balanceen esa huella, pero que además produzcan algo mejor de cómo estaba antes, ¿no? Y siendo México un país con tanta manufactura, con tanta maquila, que todavía tiene mucha actividad de mano de obra, pues precisamente, como platicas, hay una tendencia hacia la descarbonización, en donde no se trata nada más de produzco y genero rentabilidad, sino le devuelvo al ecosistema. Y justo por ahí quisiera preguntarte ciertas tendencias, ciertos desarrollos que tiene Frog, el Valle Inquietante, el tema de la inteligencia artificial con ética y lo que nos platicabas sobre esas experiencias inmersivas que hoy en día se ha popularizado en el término metaverso, ¿no? Estas experiencias inmersivas en donde yo interactúo con una marca a través de una realidad mixta. Son muchísimas cosas las que están haciendo de su lado y que emocionan a mucha gente que les encantan estos temas. ¿Qué nos podrías comentar sobre de esto, Belén? Pues mira, por ejemplo, en este tema que tocaste del metaverso y todo el tema de Bitcoin, de toda la parte de assets digitales, lo que nos hemos dado cuenta, y digo, es una cosa interesante, pero cuando hablamos de temas de sustentabilidad, no solamente estamos hablando de productos físicos, un mail, un producto digital, esta videoconferencia, pues está generando una huella de carbono porque hay un procesador, porque hay datos que están moviéndose a través de la nube, porque esa información se está recolectando en una, pues en un procesador que está quién sabe dónde en otro país, ¿no? Entonces, pues sí hay de cierta manera, pues un efecto o una huella que está ligada a toda esta parte digital, ¿no? Entonces, si bien, pues a lo mejor el metaverso o este tipo de cosas pudieran pensarse como una solución o como una cosa como más sustentable de cierta manera, pues sí hay que tomar todavía decisiones conscientes de cómo utilizarlo y cuándo, para qué sí y para qué no, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay ciertos wallets o ciertas monedas que minarlas producen menos carbono que otras, ¿no? Entonces, informarse de todas estas cosas a la hora de consumir algo de esto, pues también nos ayuda a mejorar como nuestra huella de carbono, ¿no? Pero al final de cuentas todo, ¿no? Desde la parte física, desde la parte de tecnología, de metaverso, desde la parte de sustentabilidad, pues está conectado de cierta manera. Y eso es un poco lo que a nosotros en Frog nos gusta mucho, nos apasiona mucho, es pues cómo mezclamos todas estas diferentes disciplinas que tenemos desde tecnología, estrategia, diseño, para poder pues generar soluciones que tengan todos esos lentes, ¿no? Y soluciones mucho más completas que cuestionen realmente pues todas estas cosas que están pasando en el mundo, en México también, o sea, que traigan ese pensamiento que existe en otros países, pero que a la misma vez entiendan el contexto de México, que eso es bien importante. No todo lo que está funcionando o lo que está pasando en China, en Japón, va a ser exactamente lo mismo si lo ponemos acá en México. Tenemos un contexto completamente diferente, una cultura completamente diferente en el que las cosas sí se van a desarrollar y probablemente van a ir en alguna dirección similar, pero con nuestro propio sabor, de cierta manera, ¿no? Y eso es importante. Y justo tocando precisamente ese tema, quería preguntarte, bueno, tienen más de 30 estudios alrededor del mundo, están empujando tendencias tecnológicas muy importantes. Justo quisiera preguntarte cuál es el rol de México en todas estas actividades, en la estrategia de la marca, ¿cómo ve Frog a México?
Pues mira, el estudio de México es uno de los más nuevos. Abrimos en febrero del 2020. Tenemos ya casi 3 años y es el primer estudio de Frog en Latinoamérica. Entonces, es un hito bien importante para la compañía, porque si bien ya se estaba trabajando con clientes en Latinoamérica antes de que abriéramos el estudio, pues este es uno de los estudios de habla hispana, digamos, que está en esta red, ¿no? Tenemos estudios también en España, pero pues este es uno de estos principales estudios en habla hispana que puede atender a estos clientes en Latinoamérica. Y la idea un poco es, pues esto que te decía de la contextualización, ¿no? Es poder entender mejor la situación, la forma, la cultura, las cosas, de cómo funciona a lo mejor en Latinoamérica las industrias, cómo son los consumidores, de cierta manera, y poder pues generar este balance, ¿no? Entre, pues de alguna manera estamos viendo como la punta de lo que está sucediendo en otros lugares a través de todos esos network de estudios que tenemos, pero también entendemos como cómo México, cómo Latinoamérica podría llegar a esa versión mejor de lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, un poco el propósito de este estudio es pues impulsar mejor, mucho más pues nuestra huella o nuestro trabajo con clientes en Latinoamérica. Y pues en estos 3 años nos ha ido muy bien. Tenemos por ahí bastantes clientes interesantes, no solo en México, también en Perú. Entonces, pues estamos bien contentos de estar por acá. Oye, y un poquito para ir cerrando, bueno, estamos hablando de muchos temas de diseño, de investigación y desarrollo, de tecnología, de innovación, y de repente México durante mucho tiempo fue catalogado como un país de manufactura, de mano de obra, que todavía sigue teniendo un papel muy importante en eso, pero hay de repente diálogos, opiniones sobre si tenemos el talento para poder hacer este tipo de proyectos, para levantar la mano a nivel mundial y proponer tecnología, diseño, desarrollo, que sin duda pues es algo muy importante, no quedarnos atrás en ese sentido, pero también pues cerrar ciertos gaps que existen en un país que tenemos con distintos temas de desigualdades en muchas áreas. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? ¿Qué es lo que han vivido y qué esfuerzos están haciendo? Pues mira, talento hay. Tenemos a personas súper, súper, súper talentosas en el estudio, el 100%. También, pues otro indicador que nos puede dar más visibilidad de cómo estamos en esto es pues el nivel o la cantidad de startups que tenemos. La Ciudad de México es uno de los hubs de startups en Latinoamérica más grande pues en la región. También pues últimamente hemos estado teniendo muchísimas noticias de estas startups que han levantado rondas de inversión de millones de dólares, volviéndose unicornios, que participan también con fondos en Estados Unidos. Los ojos del emprendimiento están puestos en Latinoamérica desde hace un par de años también. Entonces, yo creo que pues esta historia o este pensamiento de que no tenemos lo que se necesita o de que estamos catalogados de cierta manera, no es realmente ya una verdad, ¿no? Yo creo que ya estamos en otro nivel. La Ciudad de México, pues ahorita se está volviendo como este hub de turistas y de gente que se viene a vivir a otros países que nunca habíamos visto, ¿no? Entonces, pues eso va a empezar a generar cambios interesantes, positivos y tal vez negativos, pero pues va a venir una evolución grande, ¿no? Yo creo en los próximos años, especialmente en la Ciudad de México y en el país. Excelente, bastante interesante, Belén. Y bueno, ¿con qué nos dejas? ¿Con qué conclusiones dejamos al auditorio? No sé si traigas algún final remark de tu lado que quieras compartir con la gente que está ahora en este episodio. Pues mira, yo creo que una cosa que a mí me gusta mucho es este tema de, bueno, las personas, tú y yo que compramos algo, no vivimos en un canal. Yo no tengo una Belén online y una Belén física, ¿no? Entonces no tendría por qué mi experiencia vivir separada, ¿no? Entonces, para mí es bien importante este tema porque, pues, cuando yo experimento algo y trabajando en este tema, como que me da muchísimo coraje decir, ¿por qué esto no se puede hacer así? Sí, sí se puede, ¿no? O sea, entonces, pues, está bien, bien interesante y creo que, pues,
me encantaría invitar a todas las empresas que puedan ponerle más atención como a esta experiencia que tienen sus clientes, a pensar desde sus zapatos en cómo lo están experimentando y realmente hacer un par de cambios a lo mejor al principio para poder ver cómo pues esto impacta a tus clientes, ¿no? Escucharlos, ver si hay algún cambio y nada, pues tratar de que podamos generar mejores experiencias todos. Excelente, definitivamente creo que es un gran cierre. Es importante que el primer paso sea informarse, conocer de qué se trata, qué oportunidades hay y no quedarse atrás. Pues bueno, creo que sin duda vale la pena que se acerquen al equipo de Frog, que se acerquen al equipo de Belém y que conozcan un poquito más sobre estos cambios que cada vez son más acelerados, cada vez son más agresivos y como mencionaste es un cambio en el ecosistema. Unos van a ganar, otros no y pues más vale que se acerquen precisamente para que tengan todas las herramientas. Belén, pues muchísimas gracias, un gusto haber platicado contigo. Igualmente, pues muchísimo gusto, Franco, y gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.